centro limpio para otros, ¿sí? Sino que es una construcción, un rol que se nos ha impuesto desde que somos chiquitas y que también estamos tratando de desandar y de deconstruir. Por otro lado tenemos la brecha salarial, tiene mucho que ver con la división sexual del trabajo, tiene que ver con la diferencia de ingresos entre varones y mujeres. La brecha salarial es una de las formas de violencia de género, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, justamente tiene que ver con que hay una diferencia de alrededor del 27% de salario en todo el mundo, no solamente en la Argentina, entre varones y mujeres por desarrollar las mismas tareas, ¿sí? Es decir, cobramos menos por ser mujeres, ¿no? O sea, un caso de discriminación directo. Por otro lado, tenemos el techo de cristal. Se le dice así porque, como habrá explicado Meli, en los patriarcados de consentimiento, como el nuestro en el cual vivimos, no está escrito en ninguna ley que las mujeres no podemos acceder a puestos de mayor jerarquía o mayor responsabilidad o más importantes en nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, ese techo de cristal existe, es decir, es un techo que no se ve, que no es palpable o que no está explicitado, pero nos cuesta muchísimo más ascender y estar en lugares de poder que a los varones, ¿sí? Por muchas razones. Hay una razón que es claramente de discriminación y de machismo, pero también está basado en este tipo de acciones que vengo diciendo, ¿no? Si tenemos menos tiempo para estar en reuniones o para estar en, digamos, en el trabajo, o tenemos menos tiempo para estudiar y seguir formándonos en nuestros trabajos, también es lógico que eso nos impida o nos traiga algún tipo de problema a la hora de avanzar en nuestra carrera, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la distribución de los tiempos. Y por último, y un poco como síntesis de todos estos conceptos que venimos viendo, está la feminización de la pobreza. Obviamente, sí, las mujeres nos ocupamos de todo el trabajo del hogar que es no remunerado. Tenemos trabajos en peores condiciones, más precarios y más de menor tiempo por la división sexual del trabajo. Cobramos menos además por las mismas tareas y tenemos más dificultades para ascender, como en el caso del techo de cristal. Es bastante obvio que las mujeres vamos a ser más pobres, ¿no? Entonces la feminización de la pobreza tiene que ver con que es clarísima la diferencia en los ingresos de las mujeres que los varones en nuestra sociedad. Si es el sector mayoritario entre pobres e indigentes son mujeres, además de que hay muchísimos hogares monomarentales, ¿sí? Hay muchísimas mujeres que se hacen cargo solas de sus hijos e hijas. Vamos a ver, antes de pasarle la palabra a Meli, algunos datos. Como podemos ver acá, las personas mayores de 14 años sin ingresos propios y la tasa de subocupación, en ambos casos las mujeres duplican el porcentaje de los varones en estos casos, 18,3, 9,9, 14,4, 8,7. El techo de cristal, acá tenemos un ejemplo que lo hicimos con el Poder Ejecutivo, estos datos son anteriores a esta gestión, pero no se han modificado estructuralmente, un 16% de gobernadoras y un 9,5% de intendentas. ¿Esto significa que las mujeres no queremos gobernar? No, para nada, no significa eso, significa que tenemos más dificultades para acceder a puestos de poder en las listas a la hora de ir a las elecciones, lo cual probablemente tenga que ver con no solamente una cuestión de machismo a la hora de elegir a las personas y cómo se construye el poder, sino también a la disponibilidad de tiempo para militar, para estar en las reuniones, para formar parte, digamos, de la distribución de poder en los espacios políticos. El techo de cristal, en el caso del poder legislativo, como vemos, es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque esto está legislado, ¿sí? Hay un cupo en el poder legislativo que obliga a las listas a poner una mujer, un varón, una mujer, un varón. Entonces, en este caso, tenemos un 41,6% de senadoras y un 38,9% de diputadas. Es importante aclarar, de todas maneras, que las leyes de cupo femenino no garantizan, de todas maneras, que lleguen políticas feministas o con perspectiva de género a estos lugares, ¿no? La cuestión del cupo femenino sigue estando basada en una cuestión anatómica, biológica, ¿no? Como una mujer, un varón, más allá de lo que esa mujer piense, digamos, en relación a las políticas de género, así como también hay muchos varones que son feministas, o al menos intentan serlo, e impulsar políticas que tengan perspectiva de género. La brecha salarial,
por último, y le paso la palabra a Meli, como decía hoy, ronda el 27%, 26,2% dio la última medición, pero esto no solamente sucede en Argentina, sino en el mundo entero, las mujeres cobramos menos por realizar las mismas tareas. Bueno, ahora creo que no sé si habrá dudas, Meli, no. Bien, listo, te paso la palabra entonces. No hubo consultas, sí algunos comentarios que fui contestando en el camino, un poco confirmando lo que vos bien venías diciendo respecto a cómo hay casos que son excepcionales y muchas veces terminan resaltando solo porque precisamente son excepciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar a esta segunda parte de la capacitación en la cual vamos a hablar acerca de la violencia en el ámbito del trabajo. Van a ver que durante toda esta segunda parte nos vamos a basar en general en los pisos que establece la Organización Internacional del Trabajo y la normativa que tanto a nivel internacional como a nivel local funcionan en esta materia. Pero vamos a partir en primera instancia de hablar acerca de qué es la violencia laboral. La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a una persona dentro de su ámbito de trabajo. Esta situación puede afectar a cualquier persona, digamos, cualquier persona que esté vinculada con el mundo del trabajo, acá estamos hablando de trabajo remunerado, puede tener alguna situación en la cual exista este tipo de abusos de poder. Sin embargo, las mujeres e identidades feminizadas somos más propensas, ¿sí? Somos las que mayoritariamente nos vemos afectadas por este tipo de violencias. Vamos a ver a continuación lo que establece la Organización Internacional del Trabajo respecto de la violencia laboral. Esta organización internacional, que obviamente es la más reconocida en la materia, va a reconocer 4 modalidades de violencia en el mundo del trabajo. Hay algunas que son más evidentes e incluso son más fáciles de probar y otras que son menos evidentes y suelen ser las más complicadas de demostrar, incluso de percibir, digamos, de reconocer por la propia persona. Y por eso para nosotras es fundamental empezar a hablar de estos temas porque en general son cuestiones muy cotidianas pero que no se las nombra de esta manera. Dentro de las formas más explícitas, más visibles o más identificables vamos a encontrar las agresiones físicas y el acoso sexual. Agresiones físicas son todas las conductas directas o indirectas que están dirigidas a ocasionar un daño de tipo físico a la persona trabajadora. Y el acoso sexual es toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual no consentido por quien recibe esas acciones, digamos. Por otro lado, vamos a encontrar las formas que son menos visibles o menos identificables. La primera es el acoso psicológico. Acá vamos a incluir toda situación de maltrato de modos o verbales que puedan ser o ocasionales o continuos que suceden en el ámbito del trabajo y que tienen la intención de socavar la estabilidad emocional o disminuir la capacidad laboral de la persona afectada. Y por último, vamos a encontrar el ciberacoso. Esto es fundamental en la época en la que estamos viviendo, en donde la mayor parte de nuestro trabajo pasa por los medios digitales, e implica el hostigamiento virtual, intencional y continuo contra la persona o un grupo de personas que se lleva a cabo a través de los medios digitales. Llámese WhatsApp, llámese mail, llámese cualquier tipo de instancia de comunicación que no sea presencial, digamos, que no sea el cara a cara. Vamos a ver ahora, a partir de esta definición, digamos, tomando en cuenta lo que comentaba recién, les va a aparecer en pantalla una votación en la cual les voy a preguntar, en realidad es un verdadero o falso, a partir de esta definición que les acabo de dar, tanto de la primera parte como de los tipos que se establecen. La afirmación es, la violencia laboral solo puede ser ejercida por jefes o jefas. ¿Esto es verdadero o es falso? Tienen de nuevo unos segundos para votar. Recuerden que cuando hablamos de violencia laboral estamos hablando de acciones que tienen como intención amedrentar a la persona trabajadora en cualquiera de sus modalidades.
Bien, un 84% de ustedes contestó efectivamente que es falso que la violencia laboral solo pueda ser ejercida por jefes y jefas. Y esto efectivamente es así. Lo que va a establecer también la Organización Internacional del Trabajo es que la violencia laboral puede darse de manera horizontal, esto es, entre pares, entre personas que forman parte del mismo escalafón, digamos, dentro de la estructura organizacional, o puede ser vertical, cuando hay una relación jerárquica y quien ejerce la violencia se encuentra jerárquicamente por encima de la persona víctima. También hay un tercer tipo de dinámica en la que se da esta violencia laboral, que es la conocida como violencia mixta, en la cual la violencia se da entre pares, pero con la connivencia o la inacción de alguien jerárquicamente superior. Estas tres modalidades se pueden dar de dos maneras. Por un lado, se pueden dar de manera combinada, esto es, las distintas acciones, el acoso psicológico, el acoso sexual, la violencia física, se pueden dar en el mismo momento, en paralelo, o se pueden dar de manera secuencial. Esto en general hace referencia a aquellas situaciones en las que frente a una situación, por ejemplo, una situación de acoso sexual, en la cual una persona rechaza o se opone a algún tipo de hostigamiento de este estilo, tiene una represalia de otro tipo, como puede ser una situación de violencia psicológica, retirada de tareas, aislamiento por parte de sus compañeros, compañeras, despidos sin motivos y otras cuestiones que no hacen específicamente al acoso sexual, pero que son consecuencia de una reacción de la persona víctima frente a esa situación. Vamos a ver, ahora nos parece fundamental pensar que así como les decimos que esta es la definición de violencia laboral, estas son las distintas modalidades que puede asumir y las formas y la dinámica y demás, hay cuestiones que suceden en el ámbito del trabajo que pueden ser situaciones conflictivas, pero que no suponen una situación de violencia laboral. Siempre rescatemos de la definición de violencia laboral el hecho de que tiene que haber una intención de parte de la persona victimaria de agredir, de menoscabar, de generar esa situación en la persona víctima. Pero podemos encontrar otras situaciones que sean en el ámbito del trabajo, como pueden ser, en primer lugar, los conflictos laborales. Y como cualquier situación en la que se encuentran varias personas realizando tareas, puede haber tensiones, puede haber conflictos, puede haber distintas posiciones, puede haber discusiones, pero eso no quiere decir que haya una situación de violencia laboral. Los conflictos laborales pueden tener buenas resoluciones, malas resoluciones o ninguna resolución, pero eso no supone una situación de violencia. En segundo término, vamos a encontrar lo que son las exigencias organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber situaciones puntuales en las cuales, por la propia dinámica de la organización, esta nos exija algún tipo de acción, nos pida, por ejemplo, que cambiemos un horario de trabajo, que realicemos quizás una jornada un poco más extensa que lo pautado de antemano, o algunas cuestiones así que tienen que ver con excepciones y siempre que esté acordado, hablado y que sea accesible para la persona que debe cumplir con esas exigencias organizacionales, pero eso tampoco supone una situación de violencia laboral. Como sí lo es, por ejemplo, que me quiten las tareas, que me den tareas imposibles de realizar o tareas que son completamente inútiles. Bueno, esas sí son situaciones de violencia laboral, pero si en algún momento, por ejemplo, la organización me pide que me quede un tiempo más y después lo compensa de alguna manera o me pide un cambio de horario, pero conversado, eso no suponen situación de violencia laboral. También vamos a encontrar entre las situaciones que se dan en el ámbito del trabajo, pero que no configuran una violencia, el estrés laboral. ¿Sí? El estrés supone una respuesta fisiológica, psicológica de la persona trabajadora ante quizás una situación dentro del ámbito del trabajo que repercute, digamos, depresión y demás, pero que no haya una persona del otro lado tratando de que la persona se sienta mal, sino como, bueno, algo propio de la persona trabajadora que de alguna manera tendrá que elaborarlo para poder sobrellevar mejor la situación. Pero insisto, no hay detrás una persona que esté intentando que esa persona se sienta mal. Y por último, el agotamiento profesional o burnout,
que son aquellas situaciones en las que la persona empieza a sentirse con baja realización personal, con alienación o despersonalización, y esto se suele dar en algunas profesiones o en algunas labores particulares, como pueden ser, por ejemplo, personal de salud o personal de educación. Una situación como de trabajador, trabajadora quemada, se lo conoce vulgarmente de esta manera. Entonces, es fundamental poder reconocer cuáles son las situaciones de violencia para poder identificarlas, para poder saber si yo estoy en una situación de ese estilo y cuando, bueno, no, efectivamente no, y hay cuestiones que se dan en el mundo del trabajo, pero que no suponen ninguno de los tipos de agresiones de los que hablábamos recién. Todo lo que tiene que ver con violencia en el mundo del trabajo tiene un marco normativo específico. Van a ver en esta placa que le estamos presentando lo que es el marco normativo internacional, el marco normativo nacional y provincial. Respecto al marco normativo internacional, encontramos como referencia fundamental el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el ámbito del trabajo y la Recomendación 206 también de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es un marco normativo que se estableció en junio del 2019 por representantes de distintos países que conforman el organismo y establece la definición sobre violencia, acoso y discriminación en el mundo del trabajo, entendida como el conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿Qué tiene de relevante este convenio que fue ratificado por la Argentina a fines del año pasado, siendo uno de los pocos países del mundo que ya cumplió todos los pasos para que esto sea incorporado en el marco normativo interno? Que va a establecer, en primer lugar, un concepto del mundo del trabajo amplio. Va a salir de la idea de que trabajar es estar en un espacio físico determinado, sino que va a incluir aquellas situaciones extra oficina, por ejemplo, va a incluir viajes, va a incluir teletrabajo, va a incluir otras situaciones que no suponen ese espacio específico, cerrado y estipulado para desarrollar la tarea, sino cualquier espacio en el cual la persona esté llevando adelante alguna tarea exigida por la organización para la cual trabaja, esto sea público o privada. También va a reconocer como persona trabajadora no solamente a la que se encuentra en relación de dependencia formal, sino también a las personas que trabajan de manera informal, a las personas que buscan trabajo, a las que fueron despedidas, a las que se encuentran como pasantes. ¿Sí? Todas esas personas van a ser incorporadas dentro del concepto de mundo del trabajo. Como les decía, este convenio 190, que es fundamental, que reconoce a su vez que las mujeres e identidades feminizadas son poblaciones particularmente vulnerables a este tipo de violencia, va a tener también su reconocimiento dentro de la Ley Nacional 26485, de la cual vamos a hablar más en detalle dentro de 2 semanas en el último encuentro, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro de esta ley se establece como una de las modalidades, esto es, los espacios donde pueden ocurrir las violencias de género, al mundo del trabajo. Y por último, en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley sobre violencia laboral, esta es específica para empleados y empleadas públicas que fue promulgada en el 2004 y ha sido modificada hasta el año 2019, donde se incluyen las cuestiones de acoso sexual. Bien. Vamos a ver ahora, vamos a poner a modo de comprobar cómo venimos hasta acá, una última afirmación que la idea es que contesten nuevamente verdadero o falso. La afirmación es la siguiente: la violencia laboral solo afecta el desempeño en el trabajo. ¿Esto es verdadero o falso? También tienen unos segundos para votar. Muy bien, bueno, una vez más, respuestas contundentes. Efectivamente es falso que la violencia laboral solo afecta el desempeño en el trabajo. Como vamos a ver
en esta placa, la violencia laboral afecta a la persona trabajadora en los distintos ámbitos en los que se mueve, no empieza y termina en el espacio donde trabaja, sino que además de afectar laboralmente a la persona, disminuir su rendimiento, muchas veces traducirse en situaciones de licencia o de depresión, que esto impacta en la propia organización también, tiene impactos sociovinculares, esto es, en sus relaciones, tanto dentro del trabajo como fuera del espacio de trabajo, en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, ¿sí? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la desconfianza hacia los vínculos hacia adentro del ámbito de trabajo, pero también desgastes en términos de sociabilidad en otros espacios. Como por ejemplo, si una persona se encuentra fuertemente deprimida por la situación que está viviendo en su espacio de trabajo, es muy probable que deje de acudir a situaciones de socialización, digamos, por fuera de ese ámbito, entonces esos vínculos se ven tensionados. Lo mismo sucede cuando una persona se encuentra fuertemente afectada por su espacio de trabajo, o sea, por lo que sucede en su espacio de trabajo, y muchas veces, obviamente, todo eso lo lleva, lo comunica, lo trata de saldar de alguna manera con sus vínculos cercanos, y también eso muchas veces se ve tensionado. También tiene afecciones en salud física y psicológica. Esto lo vamos a ver sostenido en los datos que vamos a hablar dentro de un ratito nada más, pero lo podemos ver desde enfermedades concretas, materiales, enfermedades psicosomáticas, estrés, y otras cuestiones que van a ser muy visibles cuando, por ejemplo, nos ponemos a mirar con más detalle quiénes se toman licencia y por qué. Y también hay otros tipos de repercusiones, que acá un poco voy a retomar una pregunta que hacían a través del chat respecto a, bueno, a qué hacer frente a estas situaciones, que tiene que ver con descreer en los mecanismos de denuncia, en los protocolos internos, mucho temor a las represalias e imposibilidad de hablar de la situación. Digamos, esto tiene que ver con que muchos espacios de trabajo no cuentan con mecanismos a través de los cuales la persona pueda denunciar. Si bien ahora vamos a ver los datos, existe una oficina en el Ministerio de Trabajo de Nación que recibe denuncias sobre violencia laboral, la mayor parte de las personas que reconoce estar viviendo esta situación tiene mucho temor a hacer esa denuncia, porque eso siente que puede llegar a tener algún tipo de impacto peor, digamos. Si yo denuncio esta situación, bueno, la persona que me agrede, sobre todo si es una persona jerárquicamente superior, va a arremeter con mayor fuerza, entonces, bueno, se da como esta sensación de desprotección en el ámbito de trabajo que un poco trata de contemplar este convenio y esta ratificación por parte de nuestro país del convenio 190 de la OIT, debería o hace un poco más accesible empezar a pensar qué herramientas nos damos dentro de los espacios de trabajo para poder, bueno, empezar a fortalecer otros consensos y empezar a generar en primera instancia, conversaciones al respecto, ¿no? O sea, mucho de esto se sostiene en que no se habla de estos temas en el espacio de trabajo, y si uno recupera su propia historia, es muy probable que alguna situación de las que acabamos de conversar haya vivido. Como les decía, vamos a cerrar esta parte con datos. Como siempre, nos gusta sostener con datos oficiales todo lo que decimos, y estos son datos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación del primer trimestre del 2019. Oficina que, por otro lado, es muy importante que la gente conozca, que sepa que existe, porque la mayor parte de los datos, por ejemplo, vienen del sector privado, ¿sí? Hay muy pocas personas de espacios públicos o de empleos públicos que hacen uso de esta oficina, y la mayor parte es porque se desconoce su existencia. Los datos que tenemos de este primer trimestre del 2019 dan cuenta de que la violencia más recurrente es la violencia psicológica. Como les decía, es la que es más difícil, en primer lugar, de reconocer, de sabernos víctimas de ese tipo de violencia, y en segundo lugar, de probar. Es muy complicado generar pruebas que permitan acreditar que esas situaciones no solamente se están dando, sino que son una situación de violencia. En segundo término, sostienen estas estadísticas que sufren mayormente situaciones de violencia laboral mujeres, ¿sí? Quienes acudieron a esta oficina fueron en su gran mayoría mujeres. En tercer lugar, vamos a ver que la violencia es ejercida mayoritariamente por hombres mayores de 40 años. La forma vertical descendente, esto es,
desde arriba hacia alguien jerárquicamente inferior es la forma más practicada de violencia laboral. Y esto en relación a lo que hablaba recién respecto de los impactos que tiene la violencia laboral por fuera del espacio de trabajo, el 48% de quienes consultaron a la oficina de violencia laboral se encontraban en ese momento con algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico producto de la situación vivida. Es fundamental que tengamos en cuenta, y con esto siempre nos gusta poder hacer como una suerte de cierre, que las situaciones de violencia laboral, los canales para poder, digamos, denunciar y contener estas situaciones, tienen que ser acordes a los espacios organizacionales a los cuales se quiera aplicar. Existen parámetros generales sobre cómo debería ser un protocolo de violencia laboral respecto a la intimidad que debe tener la persona al momento de hacer una denuncia, de que no puede haber represalias por generar esa denuncia, que esa información no puede circular por fuera del espacio que recibe esa denuncia, pero es fundamental que tengamos en cuenta que no todas las organizaciones funcionan de la misma manera, que no todos los espacios de trabajo tienen las mismas estructuras y por lo tanto hay que empezar a generar dispositivos que sean acordes al lugar donde tiene que funcionar ese espacio. De mínima es fundamental saber que a nivel nacional contamos con esta oficina que es de asesoramiento y que también recibe denuncias, pero fundamentalmente es clave para que podamos hacer consultas ante la duda de si podemos estar o no en una situación de violencia laboral. Y también es fundamental que tengamos en cuenta, y esto a raíz también de preguntas que han surgido en el chat respecto de este tema, que no todas las situaciones de violencia laboral son entendidas como un delito, ¿sí? No son delitos punibles, digamos, no son cuestiones que puedan tramitar en el foro penal. Yo puedo hacer una denuncia en una comisaría y después vaya a haber una investigación, un juicio, ni mucho menos. La mayor parte de las cuestiones que están contempladas en el marco normativo de la violencia laboral tienen que tener tratamientos de índole administrativo en los espacios de trabajo, ¿sí? Muy pocas de estas cosas van a ser contempladas dentro del fuero penal. Ejemplo, los abusos, digamos, si se da un tipo de abuso sexual dentro del ámbito de trabajo, ahí sí tramitaría en el ámbito del fuero penal, o amenazas, o cualquier otra cuestión que esté contemplada en el Código Penal argentino, pero hay otras tantas situaciones que no son delitos penales y por lo tanto es fundamental que podamos generar canales que los puedan contener, porque tampoco la resolución de esos conflictos tienen que ver con la penalización de quien ejerce la violencia, sino, o sea, la penalización en términos de encarcelamiento, por ejemplo, sino quizás otro tipo de sanciones que tengan que ver con el ámbito en el cual se ejerce esa violencia. Y sí, una de las problemáticas más importantes que tiene la violencia laboral es el temor a denunciar, en primer lugar el temor a reconocerse como víctima de violencia laboral, pero sobre todo el temor a denunciar por mucho miedo a las represalias, sobre todo cuando hablamos de personas que se encuentran en situaciones de trabajo informal. Muchas veces incluso la violencia laboral se da con la amenaza de la pérdida del empleo. Entonces, eso genera obviamente situaciones de mucha tensión y de mucho temor. Pero para nosotras es fundamental que empecemos a hablar de esto, sabiendo todo lo que falta y todo lo que se lo desconoce, para empezar un poco a dimensionar esto, ¿no? Todos, todas en algún momento de la vida laboral, de los espacios que transitamos para trabajar, hemos vivido alguna situación así, y es fundamental que, como siempre decimos, empecemos a generar otros consensos. También la violencia se da en el marco de mucha soledad y mucho silencio, y es fundamental entonces que podamos empezar a generar espacios en los cuales estas cosas se hablen, estas cosas no se habiliten colectivamente, y empecemos a generar entonces estrategias también para sortearlas de conjunto, digamos. En general, cuando se generan situaciones colectivas, y ustedes más que nadie, porque básicamente forman parte de organizaciones sociales, saben que siempre de lo colectivo se generan situaciones que nos permiten avanzar un poco más sobre lo injusto. Entonces es fundamental que empecemos a generar estrategias para esto, ¿no? En el mientras tanto, mientras todo esto se da y mientras vemos de qué manera lo podemos canalizar
orgánicamente, por decirlo de alguna manera, bueno, cómo generamos estos consensos para que en la diaria, para que en la cotidianidad las situaciones de violencia laboral nos afecten cada vez un poco menos y tengan cada vez menos tolerancia dentro de los espacios de trabajo. No sé si hay alguna duda más. Yo intenté como tratar de, sobre todo los comentarios que fueron surgiendo respecto a este tema de violencia laboral, ir tratando de saldarlos. Nos parece muy importante que se conozca el marco normativo específico que hay en la materia, que la Argentina sea uno de los primeros 10 países del mundo que ratifica este convenio y que reconoce que esto es válido a nivel interno, nos posiciona como país dentro de los más avanzados en esta materia, pero fundamentalmente es importante que esto tenga vigencia y que se aplique en la práctica, así que bueno, también es una invitación a que la conozcan, a que sepan cuál es ese convenio, cuál es esa recomendación 206 que pone en diálogo las distintas normativas que establece la Organización Internacional del Trabajo y que hagamos uso de estos marcos para poder empezar a tener espacios de trabajo cada vez menos tolerantes con la violencia y cada vez más dignos y cada vez más saludables en el concepto más amplio posible del término. Para nosotras esto es clave y consideramos que esto se puede hacer colectivamente o no, ¿no? Es fundamental que empecemos a pensarlo en estos términos. Así que no sé si Mar, ¿tenés algún comentario o algo? No, gracias, Meli. ¿No? Bueno, si nadie más, hasta ahora no hubo ninguna pregunta más por el chat, si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, les vamos a dejar que continúen con su tarde para encontrarnos nuevamente dentro de 15 días para hacer lo que es este último encuentro del curso de capacitación y sensibilización en género. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben, tienen todos los materiales de los que estuvimos hablando hoy en esa carpeta virtual que les mandamos por mail, así que cualquier cosa encuentran ahí todo, los informes de los que habló Martina, el marco normativo del que hablé yo, todo lo van a encontrar ahí, así que bueno, esperamos que les sea de utilidad y encontrarles nuevamente dentro de 2 semanas para terminar este curso. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.